Bienvenidos, amigas y amigos, a la quinta sesión del seminario Derecho Penal y COVID-19 que venimos adelantando como actividad académica, docente, estrictamente doctrinaria. En el día de hoy, así hemos titulado la charla, abordaremos el tema de la vida versus la economía. El aparente conflicto entre estos dos tópicos, entre estos dos bienes jurídicos, entre estos dos derechos. Pues bien, para fundamentar nuestras conclusiones al respecto, debemos partir de una fuente ontológica, de una fuente realista, según la cual el derecho a la vida, en la comprensión de los sistemas constitucionales occidentales vigentes hoy por hoy, es el presupuesto, es la condición sin la cual los restantes derechos, las restantes facultades, los demás atributos del individuo y de la colectividad no tienen vigencia, no tienen existencia. Sin vida no puede haber libertad, no se puede ejercer el atributo de la libertad. Y aspecto importante en estos momentos de pandemia, sin vida no puede haber economía. Pero el otro sentido de la ecuación sí es posible. Sin economía puede haber vida. Sin libertad pueden mantenerse algunos de los elementos esenciales del núcleo del derecho fundamental a la vida. Entonces, imaginemos que todos los derechos, todas las facultades individuales y colectivos, todas las libertades otorgadas a los ciudadanos se encuentran suspendidas como balotas, flotando, cada una con un peso específico, cada una con una importancia específica y peculiar. El ordenamiento supone o pretende que esas balotas flotan de una manera armónica, pero eso no sucede siempre. En ocasiones chocan, en ocasiones entran en conflicto, en ocasiones se llama así, entran en tensión. Y esa tensión, el mismo ordenamiento establece la manera como debe ser desatada, cómo se debe priorizar un determinado derecho frente a otro en hipótesis en las cuales han entrado en tensión, en hipótesis en las cuales han chocado las balotas o han entrado en un conflicto los respectivos derechos. Pues bien, el derecho a la vida, al ser catalogado como inviolable por los cánones constitucionales, tanto del ordenamiento panameño como del ordenamiento colombiano, prevalece sobre los componentes de la economía, los elementos integradores del ordenamiento denominado ordenamiento económico. Se da prioridad al derecho a la vida, prima sobre la economía. Pero es que este concepto y este criterio no es un concepto de política pública, como erradamente se ha pretendido presentar. Este es un dato proveniente de la Carta Constitucional y proveniente de la realidad. Por tanto, cualquier norma jurídica ordinaria o excepcional, por legislación común o por legislación de estado de excepción, de estado de emergencia, que priorice la economía sobre la vida, estaría vulnerando la Carta Fundamental y podría ser acusada como inconstitucional. Pues bien, este criterio elemental, sencillo, dado en perspectiva constitucional, se traslada al ordenamiento jurídico penal de idéntica manera. Así, y solo para poner de presente el aspecto sistemático, el aspecto formal de los códigos penales de las últimas décadas, todos ellos, en primer lugar, consagran los delitos contra la vida y la integridad personal,
o en otros ordenamientos penales, los delitos contra las personas. En segundo lugar, se adscriben otros derechos individuales desmembrados de la vida, como la libertad, la igualdad, el patrimonio económico, la integridad moral. Ya en la mitad de esa adopción sistemática que, como les digo, es permanente en las últimas décadas en los códigos expedidos recientemente, aparece el primer derecho colectivo del cual hablaremos en una futura oportunidad, el bien jurídico de la familia. Es el primer bien colectivo de naturaleza supraindividual que consagran estos estatutos penales modernos que en su propia sistemática desarrollan los criterios constitucionales que les he mencionado. Y ya en decimosegundo lugar aparece el denominado orden económico. Esta sistemática, tan solo desde esta perspectiva formal, nos está indicando que la economía debe ceder frente a la protección del derecho a la vida. Y mucho más en tiempos de pandemia. Tiempos de pandemia en los que se prioriza la protección de la salud pública e individual, pero en cuanto está directamente implicada con el derecho fundamental a la vida. Repito, sin vida no puede haber economía. Sin economía sí puede haber vida. Por efectos de la pandemia, por efectos de las medidas sanitarias tendientes a disminuir la velocidad de su propagación o a minimizar sus riesgos o efectos. Como consecuencia de ello, se ven alterados cantidad de aspectos económicos, aspectos que debemos considerar accidentales, accesorios en este momento. Sin duda alguna, el confort debe ceder, el bienestar debe ceder, lo suntuario debe ceder. Aspectos como la acumulación y la utilidad también pueden ser aplazados o sencillamente pueden ser restringidos o limitados en aras de la protección del derecho fundamental a la vida. De esta forma, tenemos que también, dentro de una visión realista, comprender que hemos ingresado y no sabemos cuándo saldremos de allí a una economía de emergencia, pero llamarla por un nombre más realista, a una economía de guerra. Una economía de emergencia, para llamarla suavemente, únicamente prioriza la producción, la comercialización y el consumo de bienes de supervivencia, de bienes esenciales para los individuos y para la colectividad, como la alimentación, los bienes básicos de la higiene personal, los bienes referentes a medicamentos, fármacos, etc. Se prioriza la supervivencia, se prioriza la adquisición de los elementos básicos, de los artículos básicos para esa supervivencia. Y en una economía de guerra o de emergencia, para llamarla más suavemente, también se prioriza la producción de los elementos, el consumo y la utilización de los elementos destinados a contrarrestar al enemigo, a contrarrestar la emergencia. Y en esos dos polos se debe concentrar toda la actividad económica. Vuelvo y les repito, esta concepción viene dada desde un criterio ontológico por los propios ordenamientos constitucionales. Vale decir que no es tema de política pública, que no es tema de la adopción de un criterio u otro. Es un tema impuesto por el orden de las cosas, por el orden realista de las cosas
y por el propio ordenamiento constitucional. Pues bien, el bien jurídico, el derecho denominado orden económico, adquiere un lugar en estos momentos de pandemia y en general, aún en momentos ordinarios, adquiere una posición secundaria dentro de todo el conjunto de derechos. La economía no es ni siquiera el principal o medianamente principal de los derechos protegidos en un ordenamiento determinado, en un ordenamiento que jerarquice los valores, que jerarquice las libertades, que jerarquice las facultades. Por estas razones, de tiempo atrás, venimos insistiendo, y la doctrina penal ha sido unánime, en propugnar porque muchos de los delitos, de las conductas que hoy son delito, en el título denominado precisamente delitos contra el orden económico, salgan de la esfera penal y se concentren en virtud del principio de intervención mínima, del que ya hablamos en la anterior charla, o de última ratio, se concentren en controles administrativos, sean adecuada y eficazmente protegidos mediante el sistema jurídico civil, mediante el sistema jurídico comercial, mediante los canales de indemnización, sanción administrativa, sanción policial. A ellos, esos delitos, valga el ejemplo, los delitos contra la propiedad intelectual, los delitos contra la propiedad industrial, todo el régimen de protección de marcas y patentes, deben salir del Estatuto Penal, con lo cual el orden económico adquiere una dimensión en materia cuantitativa, en cuanto a extensión, en cuanto a ámbito de los comportamientos tipificados, adquiere una dimensión muy escasa y debe ser adecuadamente restringido. Así las cosas, el orden económico en tiempos de pandemia adquiere muy poca importancia en el ámbito jurídico penal. Prelación, primacía, derecho a la vida. De esta forma, todo el ordenamiento, toda la actividad estatal, toda la organización de la atención de la emergencia debe, por mandato ontológico y por mandato constitucional, priorizar el derecho a la vida. Es más, ningún delito, ninguna conducta punible de las que actualmente se consideran que vulneran el orden económico tiene trascendencia en tiempos de pandemia. Hay dos tipos penales que se han también mediatizado, que se han publicitado en exceso, como una respuesta penal en tiempos de COVID-19. El delito de acaparamiento y el delito de especulación. Como tendremos oportunidad de verlo en la próxima conversación, el bien jurídico prevalente en el delito de acaparamiento para el Código de Panamá y en los delitos de acaparamiento y especulación para el Código colombiano no es el orden económico. Lamento mucho decirlo a las personas que consideren lo contrario. Ya les demostraré en la próxima conversación que el bien jurídico prevalente en el tipo penal de acaparamiento y en el tipo penal de especulación es el orden social. Por lo tanto, como conclusión, el orden económico no tiene ni merece una especial protección jurídico-penal en tiempos de pandemia, ante lo cual se prioriza el derecho fundamental a la vida. Y como consecuencia de esa priorización del derecho a la vida, surge la protección del orden social, la protección de los artículos de primera necesidad y el control de precios, que son precisamente los vértices identificadores del delito de acaparamiento y del delito de especulación que veremos en la próxima conversación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.